¿Lo encontró? Capítulo 15, versículo 7. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Gracias. Nosotros, así como nuestro pastor decía cuando estábamos leyendo el Salmo, nosotros tenemos que tener comprensión de lectura. Al comenzar este versículo hay una palabra que dice, ¿cómo dice? Si permanecéis en mí. Porque muchas veces nosotros leemos pero no entendemos. Porque a veces leemos esta palabra y nos quedamos con esa parte que dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero para que eso se cumpla hay un requisito que es el que está al comienzo. Si permanecéis en mí. O sea, hay una condición. Si nosotros permanecemos en Él y sus palabras, porque dice: y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Él? Renunciando cada día a nuestros deseos humanos o a la voluntad de la carne, que es lo mismo. La voluntad humana y los deseos de la carne son lo mismo. La voluntad del ser humano, por naturaleza, nosotros desde la Escritura, que por naturaleza nosotros somos pecadores. Por naturaleza, el ser humano es pecador. Por naturaleza, los niños nacen en pecado. Pero ellos son, a la vez, dice la Escritura, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque en ellos no hay conocimiento de lo que es malo. Pero ¿cuándo existe el pecado en nosotros? Cuando hay conocimiento del tal. Y si nosotros permanecemos en Él, ¿qué quiere decir? Renunciar a nuestra voluntad humana. ¿Cuál es la voluntad del ser humano? Apartarse de Dios y hacer lo que no es del agrado de Él. Por ejemplo, el ser humano, vamos a hablar de algo que siempre ocurre. Usted lo ve en las mejores familias y lamentablemente también dentro de la iglesia del Señor, que es el chisme, el cagüín, el pelambre, que es algo muy común. Usted tiene que solamente tirar el anzuelo a alguien que le gusta esto, usted solamente le da un poquitito y la otra persona se suelta y habla mal de fulano, de A, B, C, X. Y esa es una naturaleza humana. Es la naturaleza del ser humano. Y eso no es del agrado de Dios. El hablar mal, aunque sean personas del mundo. Jesús no condenó a la mujer, aquella mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio, a la mujer adúltera. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero nosotros somos buenos para estar tirando piedras. ¿Sí o no? El ser humano es bueno para tirar piedras. Es bueno para decir: no, ¿sabe
que este hermano, yo no voy a ir a la iglesia porque este hermano está predicando, le va a tocar predicar a fulano y yo no voy a ir ese día de reunión. No me gusta cómo coordina este hermano porque este hermano es fome, no tiene ni un brillo. ¿Sí o no? Como hablamos nosotros los chilenos, tiene menos brillo que un zapato de gamuza. ¿Sí o no? ¿Usted ha visto los zapatos de gamuza cómo son? No tienen ningún brillo, ¿cierto? Esa es la expresión del buen chileno. Entonces, cuando hay estas cosas en nosotros, no estamos permaneciendo en Él. Porque Jesús no hace acepción de personas. Jesús no dice, este me cae bien y a este voy a bendecir. Este me agrada, este cabro me cae en gracia. A este le tengo mala, no, a este no lo voy a bendecir. No, Él no hace acepción de personas. Él sí, una cosa, entienda esto. Él sí ve lo que está en el corazón. ¿Usted sabe por qué Dios se agradó de David y no de Saúl? No es porque Saúl haya pecado, porque si de pecado se trata, David pecó más veces que Saúl. ¿Y sabe por qué? Porque Saúl no tenía, en el corazón de Saúl no estaba Dios en primer lugar. Porque cada vez que Saúl hablaba con el profeta Samuel, él le decía, pídele a tu Dios, ¿sí o no? Que se expresaba, de Dios se expresaba de esta forma, pídele a tu Dios. Sin embargo, David, que era como uno de nosotros, pecadores, que no merecemos nada, porque si de merecer aquí en el mundo nadie merece nada, ni los apóstoles merecían, porque fueron los primeros que se arrancaron, ¿sí o no? Fueron los primeros que huyeron cuando apresaron al Señor Jesucristo. Pedro fue el que le decía, no, si es preciso voy hasta la muerte contigo. Fue el que lo negó 3 veces. Y Jesús sabía cómo era él. Pero sin embargo, Jesús veía más allá de esto. El corazón del hombre, que a pesar de que nosotros fallamos muchas veces. Ahora, David, ¿por qué fue escogido por Dios? Por su corazón. Porque él siempre se refería a Dios como mi Dios, mi Señor. A diferencia de Saúl. Entonces, el permanecer en Jesús significa hacer lo que a Él le agrada y desechar lo que a Él le desagrada. Si pudiéramos decirlo de esta manera, es amar sus mandamientos y odiar el pecado. Eso significa permanecer en Él. O si pudiéramos odiar nosotros, odiaríamos ¿qué? El pecado. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? Nos separa de Dios. Todo aquello que atenta en contra de nuestra salvación, nosotros, entre comillas le digo, tenemos el permiso de Dios de odiar. Si nosotros pudiéramos odiar, odiaríamos eso. El hacer las cosas que a Él le desagradan. Por eso Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, mis enseñanzas. ¿Qué enseñanza? Esta enseñanza, la palabra de Dios. En la Biblia nosotros sabemos que tenemos que someternos a las autoridades. Un ejemplo como el que le nombraba David. Saúl ya había sido desechado por Dios. Pero sin embargo, David, ¿qué fue lo que dijo? No alzaré mi mano en contra de ¿quién? Del ungido de Jehová. Porque es Él quien hace justicia.
Es Dios quien hace justicia. Es Dios quien pone y saca reyes, dice la Escritura. Él los pone y los saca. Sabemos el terrible final que sufrió Saúl y su descendencia. El único que quedó vivo fue Mefiboset, del cual David tuvo misericordia. Pero del resto de la descendencia de Saúl no quedó nadie. Todos murieron. Ni los hijos que David tuvo con las hijas de Saúl quedaron. No hubo descendencia de parte de Saúl, sino que de parte de David. De David con... Imagínense cómo sería el corazón de David, que aún él, quedándose con la mujer de su prójimo, bendijo esa unión, dándole a Salomón y así sucesivamente hasta llegar hasta Jesucristo. De esa unión, Dios fue quien bendijo al pueblo de Israel. ¿Me está comprendiendo? Amén, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuando tenemos este corazón dispuesto a permanecer en Él? Ahí Dios contesta lo que nosotros le pedimos. Amén. Es difícil poder permanecer en Él con las dificultades, cuando hay problemas, cuando soplan los vientos, cuando se levantan las tormentas, cuando crecen las olas. Es difícil creer. El mismo Pedro le decía: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas hasta ti. Él al principio caminó. Pero ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se hundió? Porque él dejó de mirar para Jesús. Amén, Señor. Dejó de usar su fe y miró para las circunstancias, para lo que estaba pasando, para lo que él estaba sintiendo, porque la fe, muchas veces lo hemos dicho, la fe no tiene nada que ver con lo que yo sienta. La fe es independiente de los sentimientos. Es independiente. No es porque yo me sienta hoy día me siento bien, entonces Dios está conmigo. No. Por ejemplo, le voy a nombrar un ejemplo muy fácil. ¿Quién ahora, en este preciso instante, está sintiendo la presencia de Dios? Yo no lo estoy sintiendo, pero yo sé que Él está aquí. Amén. Yo sé que Él está aquí. Y eso no depende de que si lo sienta en este momento o no lo sienta. Porque yo creo que Él está aquí. Porque Él dijo en su palabra. Por eso Él dice: y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer, que la palabra, sus promesas permanezcan en nosotros, a pesar de la dificultad, a pesar de que yo no lo siento ahora, pero yo creo en esta palabra cuando Él dijo que donde dos o más se reuniesen en su nombre, estaría en medio. Y yo creo que Él está aquí. Yo creo que Él está aquí, aunque no lo sienta. Yo sé que Él está aquí. Por eso es importante que nosotros permanezcamos en Él y que sus palabras, sus promesas estén en nosotros, permanezcan en nosotros. Porque toda barrera, toda dificultad no es eterna. Nosotros allá afuera tenemos que conquistar muchas almas, pero tampoco le vamos a decir: venga a Cristo que los problemas se le van a solucionar. Es cierto, los problemas sí se solucionan, porque usted no va... Yo ya ¿cuánto tiempo tengo de evangelio? Yo cuando llegué al evangelio hace más de 20 años atrás, tenía 18 años, van a ser casi 30 años, que conozco al Señor. O que pisé una iglesia por primera vez, de que conozco al Señor después de harto tiempo. Porque uno no conoce al Señor, son distintos los casos. Yo no conocía al Señor al tiro cuando entré a la iglesia, no. Yo conocía el poder de Dios, lo que Él podía hacer. Conocía a un Dios imposible. Y los problemas que yo tenía en ese tiempo ya no existen.
Ahora yo tengo otros problemas. Pero estos problemas serán solucionados así como fueron los del pasado. Amén. Porque los problemas son para eso, para ser solucionados. Pero ¿por qué muchas veces nosotros vivimos aproblemados y siempre no logramos vencer ese problema? Que llevamos años luchando, batallando contra ese problema. Porque ahí a lo mejor hay algo que nosotros nos está haciendo no permanecer en él. Porque él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y él cumple lo que él dice en su palabra. Si él lo dijo, es porque así es. Pero ¿por qué a veces no se cumple? Porque a veces estamos fallando en lo primero. No estamos quizás permaneciendo en él. Estamos haciendo las cosas, a veces salimos de aquí contentos, pero allá afuera, de repente, viene la vieja criatura otra vez. Nosotros tenemos que hacer morir el viejo hombre. Morir al viejo hombre. Decirle no al viejo hombre. Al hombre caguinero, al hombre chismoso. Al hombre y a la mujer, porque hombre y mujer, Dios creó varón y hembra. O sea, varón y mujer. Las hembras son los animalitos. Varón y mujer. Entonces, todas esas cosas que a Dios le desagradan, tenemos que hacerlas morir todos los días. Porque nuestro enemigo espiritual, él trabaja todos los días, las 24 horas del día, para hacer que nosotros no permanezcamos en él. En su palabra, Dios dice en el libro de Ezequiel 33, versículo, no me acuerdo bien, dice que la justicia del justo no lo librará el día en que se revelare. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén, Señor. Por eso tenemos que permanecer todos los días en él. Es difícil, claro que es difícil. Si nosotros podemos permanecer en él, ¿qué significa? No dejar de congregarse. Yo no puedo solamente asistir a la iglesia el día que me toca predicar o que me toca coordinar nomás. O el día que solamente va a predicar el hermano que me gusta que predique. No, yo no voy este día, así como les decía delante. Porque eso no es permanecer en él. Nosotros no podemos tornarnos seguidores de hombres. Nosotros sí tenemos que respetar las autoridades que Dios puso en este lugar. Hay que respetarlas porque Dios es una orden. Y eso también significa permanecer en él. Pero eso no significa que yo venga a seguir al hombre. Porque si el hombre cae, ¿qué pasa? El pueblo también cae. Yo no puedo hacerme un Dios. Porque el único que no va a caer de su trono es Jesucristo. Y Él tiene que estar por sobre todos. Él está por sobre todos. Pero también nosotros tenemos que respetar a las autoridades que Dios ha puesto. Que el apóstol Pablo, en una de las cartas que él escribió, dice: imitad la fe de vuestros pastores. Nuestros pastores son nuestros guía espiritual. Porque tiene que haber un guía, tiene que haber una cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo, pero la cabeza visible de la iglesia como entidad humana es el líder. En esta iglesia es nuestro pastor. Pero también nosotros no podemos seguir al hombre. Nosotros hacemos las cosas en la iglesia, ¿para qué? Porque amamos a Dios. No porque amemos al pastor o amemos al hermano, no. Porque en primer lugar amamos a Dios. Y si yo estoy, por ejemplo, ofrendando en este lugar, es porque primero
primeramente yo amo a Dios, porque yo soy un agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque gracias a la ofrenda de otros, yo también un día llegué a una iglesia. Porque gracias a la ofrenda de otros, un día yo escuché un programa cristiano en el cual Dios me llamó. Y yo en agradecimiento quiero que muchas más almas también se salven, y por eso yo quiero que esta obra continúe, esta puerta se mantenga abierta, y por eso es que yo colaboro para que esta obra crezca. Porque en primer lugar yo amo a Dios. Amo a Dios, porque lo amo a Él. Yo a Él le doy las gracias. Y consecuentemente, yo voy también a colaborar con el siervo de Dios, con aquel hombre a quien Dios puso en este lugar, porque fue Él quien lo escogió. Eso significa permanecer en Él, y que a la vez también significa que sus palabras permanezcan en nosotros. No significa que usted vaya con la Biblia bajo el brazo como si fuera un desodorante. No significa eso. Sino lo que significa que lo que está aquí adentro, aparte de quedar aquí, quede aquí y lo pongamos por obra. Quizás usted no sepa la Biblia de tapa a tapa. Es muy poco lo que usted sabe. Pero lo poco que sabe, o lo poco que sepamos, aprendamos a ponerlo por obra. Porque eso significa que sus palabras permanezcan en nosotros. Amén. ¿Es difícil? Sí, claro que es difícil. Pero todos los días nosotros tenemos que alimentar esto, permanecer en Él, orar en la noche. Es difícil cuando a veces uno llega cansado del trabajo, llega cansado, lo único que quiere es acostarse y dormir. Pero uno tiene que alimentar el espíritu, uno tiene que alimentar el alma. La fe, que es la que nos sostiene a nosotros, necesita ser alimentada, porque si no se debilita. Y ante cualquier problema, ante cualquier adversidad que ocurra en nuestra vida, nuestra fe nos tendrá la fuerza suficiente para poder enfrentar esa lucha. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a decir, oye, es que Dios no está conmigo, es que Dios se está haciendo el solo, es que Dios está enojado conmigo. No. Si nosotros estamos aquí es por su infinita bondad y misericordia. Misericordia es un favor no merecido. Nadie merece en este mundo nada. Por eso es que nosotros tenemos que permanecer en Él y que sus palabras permanezcan en nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie para que el Señor nos ayude a poner por obra lo que nos ha enseñado a esta hora. Voy a invitar a mi pastor para que él esté orando por nosotros. Amén. Bendito y soberano Dios, agradecidos estamos por su amor, su misericordia. Gracias por esta palabra, Señor, porque usted nos instruye, usted nos ama. Gracias porque hemos sentido tu amor, Señor, cada día, Señor, amado, y podemos hoy día entender su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por enseñarnos, gracias por recordarnos, Señor. Amado Dios, que el sacrificio de Cristo no ha sido en vano, Señor. Gracias porque usted solamente nos pide, Señor, amado Dios, el cumplimiento de la palabra que usted nos ha dejado ordenada, Señor. Amado Dios, y cuando nosotros nos comprometemos a ser obedientes, Señor, la bendición comenzar a fluir sobre la vida de cada uno de nosotros. Gracias porque no lo hemos dicho nosotros, no lo ha dicho el predicador, sino que su palabra, Señor, es la que ha sido predicada esta noche, Señor. Bendígala, Señor, y confirme esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, cada día por misericordia. Señor, esta palabra recién comienza, Señor. Ayúdanos a refrenarnos, Señor, cada día en tiempos difíciles, en tiempos adversos, Señor. Y siempre a poner nuestra mirada, Señor, en usted.
¿De dónde vendrá el socorro, Señor, que necesitamos, Señor? Amado Dios, su palabra nos ha enseñado, Señor. Amado Dios, que usted es el socorro que necesitamos todos los días de nuestra vida. Señor bendito, gracias. Gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos. Bendiga a su Hijo que ha usado en beneficio de nuestra vida, y así todos los predicadores, todos los que tienen la responsabilidad de traer un mensaje a este lugar, bendiga sus vidas, Señor, y fortaléceles, Señor, por amor y por misericordia. Muchas veces dura tu palabra, pero gracias porque nos hace bien, Señor. Gracias por todo lo que usted nos ministra, nos ayuda y nos ama. Señor, imploramos el sello de esta palabra sobre nuestra vida y lo rogamos por los méritos de Cristo, tu Hijo, nuestro amado Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.